Hola amigos, qué bueno verlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a hacer unos alfajores bañados en chocolate, riquísimos. Estos alfajorcitos están hechos de masa sablé que enseñé a hacer en mi canal. Y si no han visto el video, aquí les dejo el link. Para los alfajores vas a necesitar una receta de masa sablé, cobertura de chocolate y dulce de leche. Salen unas 40 unidades de 5 centímetros cada una. Una vez preparada la masa sablé, la van a estirar con mucho cuidado. Si se les pega, pueden estirarla entre dos papeles y usar muy poquita harina. Antes de seguir estirando la masa, no se olviden de suscribirse a mi canal, que estoy preparando muchos videos nuevos para ustedes. Una vez estirada la masa, van a buscar un cortante y van a cortar las tapitas. Es importante trabajar la masa en pequeñas cantidades porque la masa tiene mucha mantequilla y si no, se pega a la mesa. Ahora sí, van a colocar estas tapitas en una placa para horno con papel manteca o papel parafina. Pero antes de llevar al horno van a poner esta placa en la heladera unos 15 minutos. Esto evita que los alfajorcitos se deformen. Una vez retirado de la heladera van a hornear de 8 a 10 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Como siempre que hacemos alfajores, las galletas tienen que estar apenas doradas por debajo, no las pasen de horno. Y como ya vieron en mi video de los alfajores de maicena, van a armar estos alfajorcitos de la misma manera. Con una cuchara o manga de repostería van a untar dulce de leche en una tapa y tapando con otra tapita como si fuera un sándwichito. Es mejor enfriar estos alfajorcitos antes de bañarlos en chocolate, pero si no disponen de ese tiempo no importa. Van a derretir la cobertura de chocolate a baño María. Yo usé este aparatito que es especial para derretir chocolate, pero no necesitan uno. Lo importante es no usar chips de chocolate porque estos están diseñados para no derretirse en el horno y va a ser un poco difícil derretirlos. Mientras esperamos que se derrita este delicioso chocolate, no se olviden de seguirme en Instagram, a Homemade en Casa Insta. Una vez derretido el chocolate, van a sumergir los alfajorcitos y van a retirar el exceso de chocolate con una espátula y la ayuda de un tenedor. Van a dejar secar los alfajores sobre un papel de parafina, un papel manteca o una plancha siliconada. No usen una reja porque se les van a pegar ahí los alfajores y además quedan marcados. Ahora sí, los dejan secar y ya están listos para consumirse. ¿Les gustó? Espero que les haya encantado esta receta. No se olviden de suscribirse a mi canal y los veo de vuelta pronto con más recetas nuevas y una serie de cocina mexicana muy prontito. ¡Hasta la próxima!